Quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Vamos a leerlo desde el verso 1 al verso 12. Y me gusta porque es todo un desafío hablar de quien tengo que hablar justo el día que los niños tienen que quedarse aquí. Todos aquellos que tienen Biblia y vieron el título del pasaje se van a dar cuenta que es una bendición para mí hablar de los sabios o los magos que vinieron del Oriente. Un 5 de enero. Así que si ya tiene su Biblia allí, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosos y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Versículo 5, en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Versículo 6, y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor de entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces le dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Versículo 8 dice: entonces les dijo, 9. Después de esa reunión los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y entraron en la casa. Y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron los regalos de oro, incienso y mirra. Finalmente el versículo 12 dice: cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Como les decía, quiero compartir en esta noche este párrafo que para muchos es un texto muy conocido, pero también lo envuelve un montón de la tradición y de la cultura y es aprovechado astutamente para sacar de contexto aquello que ocurrió verdaderamente en ese momento. Y quiero hablarles de algo que es totalmente atemporal, quiero hablarles de algo eterno que Dios hizo, de algo soberano, de algo que es ilimitado, de algo que no tiene comparación, y es ese Dios que gobierna los destinos de la humanidad y que siempre lo ha hecho y que siempre lo hará. Para nosotros, cronológicamente, estamos empezando un nuevo año, para nosotros estamos a punto de arrancar un montón de desafíos y de objetivos. Hay gente que dice, bueno, terminó el 2019 y ahora sí arranco con un libro, con la lectura de la Biblia, ahora sí arranco con la dieta por todas las ensaladas que comí el 24 y el 31, ahora empiezo a caminar, ahora empiezo a hacer un deporte, este es el año y el año, ¿no? Y no sé si les pasa a ustedes, pero cuando queremos ver ya estamos en marzo y cuando pensamos ya volvimos a estar en junio, en julio y de nuevo nos encontramos en el mismo lugar. Por eso quiero hablar de ese Dios que gobierna los destinos del universo y que no solamente sabe cada detalle de nuestras vidas, sino que estuvo miles de años antes
y seguiré estando miles de años después de usted y que yo. El texto que leímos recién habla de esos tres personajes que muchos dicen, bueno, era uno, eran dos, eran tres. Algunos hasta le pusieron nombres, algunos hasta dijeron que uno era un poco más oscuro que el otro. No hay mucho detalle, quiero ser lo más bíblico posible, aprovechando la tribuna infantil que tenemos, ¿no? Pero creo que no hay mayor expectativa en la noche de ninguno de nuestros hijos, y tampoco lo había en nuestra época, que la del 5 de enero a la noche, ¿no? Creo que todos salimos a cortar pastito en casa, ya nos toca cuando lleguemos. Creo que todos salimos a buscar agua, todos sacamos zapatitos y los pusimos allí, ¿no? Todos hemos puesto zapatillas. Hay algunos de 30, 32 que todavía siguen poniendo zapatillas allá afuera, ¿no? Pero no por una cuestión, sino que es necesario, ¿no? Poner allá afuera porque viene complicado el tema, pero que todavía están esperando, ¿no? El regalito, ¿no? Están esperando y tienen la expectativa y lo reclaman. No te olvides de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Pero todo eso, incluso seguramente a ustedes les pasó como a mí y como pasará en tantos hogares, esta noche más de uno tratará de hacer todo el esfuerzo para quedarse despierto a ver si justo hoy a la noche se da la gran oportunidad de poder ver a quien nos trae los regalos, ¿no? Pero a los niños les digo, duerman tranquilos, allí van a estar. Y todos hacíamos el esfuerzo de quedarnos hasta que finalmente nos vencía el sueño, ¿no? Y la mañana siguiente, Dios eterno y maravilloso traía una provisión generosa para todos aquellos que en algún momento fuimos niños, y seguramente mañana Dios traerá una bendición generosa para cada uno, ¿no? Pero el texto dice que estas tres personas venían desde el oriente, muy probablemente de Persia, la zona de Persia, lo que hoy es conocido como Irak, Irán, Yemen, toda esa zona bastante conflictiva. Y si uno agarra el mapa, se da cuenta que desde esa zona hasta Belén de Judea hay depende del camino que se tome, entre 1.600 y 1.700 kilómetros. Y en algunos casos hasta 1.800 kilómetros. El viaje no era algo de decir, bueno, salimos, cargamos las cosas en el auto y llegamos mañana. Ese recorrido por la tierra que ellos atravesaban, entiendan de que ellos atraviesan desiertos extremadamente calurosos durante el día y extremadamente fríos durante la noche, lugares con montañas, con precipicios. Llevaba a las personas que fueron, nunca se menciona la cantidad tampoco, pero recorrían aproximadamente entre 5 meses y 6 meses de camino. Es decir, no era que podían decir, salimos hoy y llegamos. Emprendían el viaje hoy, hasta mediados de año ellos no estaban. Y si bien se habla de los sabios, hay algunas versiones que dicen que vinieron unos magos del oriente. Nuestro contexto cultural nos hace ver la palabra magos como aquel que hace esas piruetas medio raras, pero en el contexto bíblico son los sabios que vinieron del oriente. Y en ese momento se les llamaba a todos aquellos que estudiaban y se formaban en la astronomía, en estudiar el movimiento de los astros, de que eran un poco más formados, eran los sabios del oriente. La Biblia nunca habla de reyes, la Biblia nunca habla de cantidades. Se cree que son 3 por una cuestión de lo que uno trajo otro y otro. 3 regalos diferentes, uno para cada uno. Pudieron haber sido varios, o pudieron haber sido menos, pero no hay un número ahí específico. De todas maneras, eran personas preparadas. Cuando salieron, la cultura persia era de las más intelectuales de la época. No eran unos improvisados que salieron y dijeron, bueno, vamos a ver para qué lado salimos y que Dios nos guíe. No. Ellos sabían qué recorrido tomar. Eran personas que habían sido estudiosos. Y saben que para cualquier judío, la venida del Mesías era un hecho. Aunque, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron,
Los judíos esperaban al Mesías y sabían que en algún momento ese rey glorioso iba a aparecer. Lo extraño es que en una cultura totalmente extraña, 1600 kilómetros o 1800 kilómetros más lejos de donde ellos vivían, alguien estuviese tan interesado por esa profecía que iba a cumplirse. Y sabe que el Antiguo Testamento menciona alrededor de unas 300 profecías que hablan de acontecimientos puntuales de Jesús. Algunas miles de años antes de que Jesús naciera. Y hay varias que hablan del nacimiento de Jesús. Y hay una que es muy especial porque se encuentra en el libro de Números, capítulo 24, verso 17, donde otro sabio, pero este más pinta de chanta, allí en el capítulo 24, llamado Balaán, profetizó 1400 años antes, en medio de una situación muy particular. Allí este hombre, vino el rey de Moab, dice la Biblia, y le dio instrucciones ahí a Balaán: mira, profetizale en contra del pueblo de Israel. Y recuerdan que está ahí el famoso pasaje de la burra que le habla y le dice, bueno, a ese Balaam Dios le cambia todo lo que está por decir. Y el capítulo 24 él lanza una profecía, y en el medio de esa profecía, el verso 17 dice Balaam: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel y aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Seth. Anunció 1400 años antes de que una estrella se iba a levantar y que se iba a levantar un cetro del Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es que en una cultura tan alejada, en un contexto tan diferente, ellos llegan a conocer en profundidad la promesa de la venida del Rey eterno? Recuerdan que cuando Daniel y los muchachos que fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos, si uno lee Daniel capítulo 9, se da cuenta de que Daniel hace un detalle muy minucioso de la historia del pueblo de Israel. Daniel no era un improvisado, él sabía perfectamente, conocía las Escrituras, él sabía que lo que él estaba hablando, viviendo, impartiendo en su generación iba a trascender al margen de lo que él estuviera atravesando. Y saben que el imperio persa termina conquistando Babilonia, y es muy probable que Daniel fue tan influyente en su nación que todas las profecías bíblicas, que en ese momento era algo reservado del pueblo judío, terminó impactando la cultura babilónica y por ende la cultura persa. Por consiguiente, alguien que vivió en otro contexto, otros cientos de años después de Balaam, trajo un mensaje poderoso, el mensaje del Cristo, del Salvador que vendría y que nacería en Belén, y que una estrella los iba a guiar hasta llegar a conocerlo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por ese Dios eterno que se mueve miles y miles de años y no tiene distancia, no tiene comparación? Imagínense si Dios ya no sabe lo que va a pasar en el 2020, 2021, Dios ya conoce absolutamente todo. Así que si hoy en día estás atravesando algún momento en el que no encontrás una salida, tranquilo. Dios ya estuvo allá, ya fue y volvió y conoce absolutamente todo. Pero como Daniel, te tenés que meter ahí, tenés que conocerlo, tenés que saber de qué se trata. Y si querés afectar tu generación, la que está viviendo, la que viene después y las que vendrán, no hay nada mejor que meterse a estar con él. Recuerden que ese loco abría las ventanas y decía, yo voy a orar. Y abría. Y él conocía las Escrituras. Y si lo tiraban a un foso de leones, decía, ¿sabe cuántos leones necesitas para comer? Y él estaba confiado. Cuando estos visitantes llegan, la expectativa es tal que emprenden este viaje. Y saben que es muy linda la imagen que todos tenemos y que probablemente con la que hemos crecido, de el pesebre con los magos, con los pastores, con los animalitos. Pero saben que cuando Jesús nace, la estrella aparece por primera vez y ellos arrancan el viaje. Entonces no hay posibilidades de que
los visitantes hayan estado en el pesebre. De hecho, cuando usted lee el versículo 11, dice que cuando ellos llegaron a la casa, y el griego es oikos, no llegan a un pesebre, ellos llegan a una casa meses después de que Jesús naciera. A ver, lamento quitarle la imagen, no vaya de ahora en adelante cada vez que vea un pesebre y diga, ¿sabías que? No, déjelo ahí, está bonito, ¿no? Pero ellos llegaron ya a la casa con el niño. No digo que les abrió la puerta a Jesús, pero llegaron un tiempo después. Llegaron a la casa. Y sabe que entre las cosas increíbles que acontecen en ese viaje, después de varios meses, yo me imagino a esos hombres en medio del desierto diciendo, allí está la estrella, tenemos que seguirla. Y ustedes y yo sabemos que durante el día las estrellas no se ven. Las estrellas aparecen durante la noche. Y saben que ese Dios soberano hasta el día de hoy se las ingenia para que ustedes y yo tengamos nuestra guía aún en medio de la noche más oscura. Dios siempre va a poner a alguien que te guíe. Y cuando veía este texto me daba cuenta de que para encontrarnos cara a cara con el Dios todopoderoso de la historia, siempre es el mismo proceso. Punto número 1, no hay fórmulas mágicas, ni atajos, ni lugar para la improvisación. ¿Te querés encontrar con Dios? No es, vengo al culto y ahí está. Los magos conocían absolutamente todo lo necesario para llegar hasta Belén. Fueron gente formada, fueron gente preparada, fueron sabios, fueron entendidos. No es que salieron y miraron las estrellas como las miramos nosotros y decimos, ahí están las tres Marías y se quedaron ahí con... No, aquella la estrella más grande, el lucero. Eran personas entendidas, sabían si había algún movimiento sobrenatural, lo seguían. Se dieron cuenta. ¿Sabes qué? Necesariamente invirtieron no solamente tiempo, invirtieron recursos, dejaron muchas cosas de lado para llegar a la presencia de Dios. Y sabes que si querés llegar a conocer a ese Dios sobrenatural, hay siempre un precio por pagar. Ellos tuvieron la bendición de ver al niño allí recién nacido, unos meses de nacido, pero para llegar necesitas formarte. Este 2020 que empieza debe ser el año en el que tenemos que ser desafiados a crecer en todo lo que tengamos posibilidades de crecer. Míralo al de al lado y decirle, salvo en contextura, crece en todo lo que puedas este año. ¿Sí? Anotate en un seminario, estudia la Biblia, estudia un idioma, formate en algo que te sirva para que puedas llegar a conocer a Dios. Para que mientras más te formas, en algún momento todo eso que algún día pareció una simple locura, porque me imagino que no debe haber faltado el que diga, tanto va a mirar las estrellas, tanto mirar las estrellas terminaron a los pies del Rey Eterno. Y seguramente otros que no miraban para arriba, nunca llegaron. Lo segundo que necesitamos para encontrarnos cara a cara con Dios es sacrificar la comodidad. ¿Cuántos dicen? Seguramente el viaje fue totalmente desgastante. El viernes hice por ahí una locura, ¿saben qué? Llevé a mis viejos hasta San Luis y me vine ayer de vuelta y estoy casi a 900 kilómetros. Fui en auto y volví y todavía tengo sueño. Y viajé un día y dormí una buena siesta. Ahora, imagínense arriba de lo que ustedes se imaginan que fueron y hacer 1.600 kilómetros en el desierto con lo que fueron. Imagínense si tuvieron familias. Imagínense si tuvieron que dejar a sus hijos, si tuvieron que ir,
si los agarró la lluvia en pleno viaje, si les agarró 50 grados de calor, si los agarró las heladas de 20 grados bajo cero, si los agarró un viento zapalino ahí en pleno desierto. Imagínense todo lo que usted se quiere imaginar, 1.600 kilómetros como mínimo, para llegar a la presencia de Dios. ¿Sabe que este año vamos a marcar una diferencia? Pero solamente la vamos a marcar aquellos que decidieron pagar el precio de dejar la comodidad de lado. No hay un solo ejemplo en las Escrituras de un hombre o una mujer que haya sido tremendamente usado por Dios y que no haya pagado el precio de estar en su presencia. Y aún los grandes reformadores y los grandes hombres de Dios que Él usó para los avivamientos, en todos los tiempos fueron hombres y mujeres que pagaron precios, que estuvieron dispuestos a dejar de lado su comodidad, a salir de sus hogares, a emprender locuras por Dios, a pagar precios en serio. Y saben que hay un texto en Hebreos capítulo 11, verso 32, que confirma un poco todo esto. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 11, desde el verso 32 en adelante: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada, su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Verso 35, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Fíjense si no abandonaron la comodidad. Verso 36, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedrados, a otros los cortaron a la mitad con las sierras, a otros los mataron a espadas, anduvieron vestidos de pieles de ovejas, cabras, y continúa. Y todos ellos fueron los que llevaron este evangelio poderoso. Saben que para que hoy en día tengamos las escrituras que tenemos y que disfrutamos, hubo gente que dio su vida, dejó de lado la comodidad. Mi amigo, mi amiga, hermano, mi hermana, para llegar a conocer a Dios cara a cara, vamos a tener que dejar muchas cosas de lado y probablemente mucha tenga que ver con esa comodidad que también aparentemente nos hace. Saben que la palabra también nos enseña de que aparece la famosa estrella. Y tranquilo que no le voy a sacar también la estrella del mapa, no, ¿saben que no hubo nunca una estrella? No, está allí en la Biblia. Pero esa estrella que Dios pone ahí no es meramente el adorno, no es la decoración del pesebre. Esa estrella que aparece ahí es esa dirección, esa guía que Dios ha puesto eternamente para que cada uno de aquellos que nos queremos acercar a Dios tengamos algo que nos lleve a estar cada vez más cerca de Dios. Esa estrella que está ahí es tu líder de crecimiento, aunque a veces lo veas más estrellado que como estrella. Es ese amigo, es ese pastor, esa persona espiritual que te acompaña para que conozcas a Dios. Es esa persona que Dios puso ahí a tu lado para que ese que te predicó, ese que te manda mensajes, ese que te hace ver la necesidad de que te congregues, esa que te hace ver que sos importante. Esa estrella que apareció ahí en la noche representa aquellos oídos que más de una vez necesitaste, donde confesaste tus preocupaciones. Esa estrella que estaba ahí sirvió para que las personas que hayan sido llegaran a conocer a Jesús cara a cara. Yo quiero que cierres tus ojos por un instante y le puedas dar gracias a Dios por esa estrella que Dios puso delante tuyo. Y esto no es la canción de que sos la estrella que ilumina mi camino. No, agradecerle a Dios por las personas que Dios puso. Y Señor, te doy gracias por
esa persona que Dios puso específicamente, que vos decís, es el que ora, es el que me predicó, es el que cuando no vengo se preocupa, cuando paso días sin congregarme, está ahí. Dale gracias, decirle, Señor, gracias por esa persona que pusiste, que para mí cumplió ese rol de estrella y que me hizo bien y que me llevó a conocerte un poco más. Te invito a que agradezcas a Dios por su vida. Bendecilo. Gracias, Señor. La estrella es aquello que Dios puso a tu disposición para conocer a Dios mejor. Saben que la Biblia dice que en un momento ellos llegan ante Herodes y allí se encuentran ante Herodes. Probablemente en este 2020 en algún momento te encuentres cara a cara con el enemigo. Pero lo mejor es que cuando ellos salen de hablar con Herodes, dice que nuevamente vieron la estrella. Nuevamente se dieron cuenta hacia dónde tenían que ir. Aunque más oscura esté la noche, aunque el enemigo se levante en contra de tu vida, tranquilo, afuera te está esperando la estrella. Está ahí. Y ellos dicen que vieron la estrella, se alegraron y dijeron, no importa, sigamos el camino. Dios está delante nuestro. Punto número 4. Ellos dieron lo mejor. Es cuando uno mira la lista, cuando uno ve los regalos que ellos llevan, uno se pregunta, ¿semejante esfuerzo valió la pena? Miren si habrá valido o no la pena que 2000 años después estamos hablando de estas personas. El viaje no fue simplemente una aventura para ellos. Ellos llevaron lo mejor que tenían. Y ahora quiero preguntarte, cada vez que nos paramos delante de la presencia de Dios, ¿estás dando lo mejor? ¿Le estás dando a Él absolutamente todo? Y saben, siempre me gustó el mismo chiste, ¿no? Pero ¿saben qué es todo? Todo, ¿no? Todo es todo. No es una partecita así, no es la mitad y bueno, pero bueno, ahora cuando pase el calor, sí, ahí le pongo todas las pilas. No es un día sí, un día no. No es oro un poco y veo, pero el grupo viene bastante bien, ¿no? No es regatear con Dios, a ver si tengo un 4 con esto, pero si tengo un 8 salgo promedio 6. Ellos dieron todo, dieron lo mejor, hicieron el camino que tenían que hacer y presentaron delante del niño lo mejor que ellos tenían. No compraron las ofertas, no salieron a última hora a ver quién le podemos llevar. Veamos si en el camino encontramos algo y le llevamos. ¿No? Ellos dieron lo mejor delante de la presencia de Dios. Y para llegar a estar delante de Dios como todos queremos y postrado a adorarle, necesitamos dar lo mejor. Yo te pregunto y quiero que te preguntes en esta noche, ¿estás dándole lo mejor a Dios? Si esta noche te tuvieses que parar delante de Dios, ¿podrías quedarte parado y decirle, Señor, yo te di lo mejor del 2019? O tendrías que revisar, o tendríamos que revisar si no le dimos los ratos libres, lo que no nos costaba y lo que hay días y días. Estos hombres dieron lo mejor. Y saben que por algún motivo infernal se nos ha metido un concepto bastante humanístico donde antropocéntricamente el hombre es la esencia de absolutamente todo, donde tomamos la gracia como la excusa perfecta para no hacer lo que Dios dice. No, pero ya Dios pagó el precio, entonces ya yo no tengo que hacer nada. No sé quién nos metió en la cabeza de que el Evangelio es disfrute, cuando el autor del Evangelio, el Evangelio hecho carne, fue perseguido antes de nacer, sufrió el abandono, el desprecio y terminó muriendo en la cruz del Calvario. Luego resucitó con poder, pero lo vemos todo el tiempo entregando su vida en pos de aquellos que no lo conocían. La iglesia primitiva, esta que hablábamos recién,
dio su vida por Jesucristo. Los hombres y mujeres que estuvieron antes se esforzaron, dieron lo mejor. No estoy hablando de la meritocracia, de hacer algo para alcanzar lo que viene. Simplemente estoy hablando de que el Evangelio es un Evangelio de manos a la obra. Más de una vez lo hemos hablado con los jóvenes, es si Dios no usa a los vagos. Así que si no querés seguir así como estás, tranquilo, Dios no te va a usar, no te va a obligar. Pero Dios siempre usó a aquellos que estaban trabajando. Los sacudió ahí a Gedeón cuando estaba solo metido, vení que hay que trabajar. Los llamó a los apóstoles cuando ellos estaban pescando, remendando las redes, todos aquellos que hicieron algo sobrenatural en su época. David estaba pastoreando las ovejas. A ninguno se lo ve ahí que dice, bueno, y había uno que era un vago y Jesús le dijo, vení, sumate, necesito un discípulo, me falta uno. No. Sino que cada uno estaba haciendo algo. Cada uno dio lo mejor. No encontramos un solo pasaje en las Escrituras donde un vago haya trascendido. Todos fueron hombres y mujeres de Dios que pagaron un precio por estar en la presencia de Dios. El Evangelio no es un Evangelio de, bueno, me congrego, zafo, uno sí, uno no, sino que como leíamos recién, hay un precio que pagar para servirle. Y como decía el pastor la semana pasada, no es que les quiero tirar todas pálidas, menos la noche previa a los Reyes, como se llamen, ¿no? Pero para llegar a estar en la presencia del Salvador hubo un precio que pagar. Dice la Biblia que ellos llevaron 3 regalos. Y con esto quiero cerrar. Y ya nos vamos a disponer a celebrar la cena del Señor. Pero dice que en primer lugar ellos llevaron oro. El regalo del oro no es otra cosa que reconocer la realeza de Jesucristo. Reconocer que allí estaba el Rey al cual íbamos a servir, el Rey al cual vamos a adorar. Ellos llevaron oro, que era un regalo que se le hacía a los reyes. Y si usted lo lee en el Antiguo Testamento, los reyes recibían oro. Los regalos que se le hacía a los reyes es el oro. Entonces, ellos cuando se acercan, reconocen que Jesús es el Rey de sus vidas. Te hago una pregunta, ¿es Jesucristo el Rey de tu vida? ¿Es el que rige los destinos de tu vida? ¿Es el que gobierna por sobre todas las áreas de tu vida? Puedes decirle con total libertad, Jesucristo es mi Rey. Jesucristo es el Señor, el Dios, pero es el Rey de tu vida, de tu tiempo, de tu celular, de tus series. Es el Señor de tus amistades, de tu esfuerzo. Ellos delante de la presencia de ese niño dijeron, Jesucristo es el Rey. Lo segundo que ellos llevaron fue incienso, que también era un regalo que se le hacía en ese momento a los reyes. El incienso nos habla de ese sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Ese sacerdote que en la antigüedad cumplía el rol de presentar el sacrificio por los pecados del pueblo, ahora lo hacía Jesucristo. Y ellos estaban reconociendo de que ese sacerdote estaba allí y venían a adorarlo y venían a reconocer de que una vez y para siempre alguien iba a pagar el precio para toda la eternidad. Ese Jesucristo al cual ellos iban a honrar con incienso era el que iba a cargar los pecados de toda la humanidad. Y ahí, ¿saben qué? Estábamos ustedes y yo. Finalmente ellos terminan llevando la mirra, que en aquel momento era un anuncio de lo que iba a acontecer 30 y algo de años después. Cuando Jesús es llevado al sepulcro, prepararon esa tumba con mirra y habla de lo que proféticamente Dios iba a hacer por cada uno de nosotros. Estaban diciéndole a los pies de ese niño, acá va a estar el Salvador del mundo. Este es el que va a vencer la muerte, el pecado, el diablo, los demonios. Con la mirra a los pies de ese niño estaban diciendo, proféticamente hablando y sin equivocarse, que ahí estaba el Dios que iba a vencer absolutamente todo. Y cuando estaban poniendo la mirra ahí delante de ese niño, también estaban hablando de ustedes y también estaban hablando de mí. Quiero invitarte a cerrar tus ojos
y vamos a darle gracias a Dios. Quiero invitarte a que en esta noche pueda decirle: Señor, yo quiero ser como esas personas que dieron lo mejor, que rindieron su vida delante tuya, que estuvieran dispuestos a pagar un precio altísimo para estar en tu presencia. Gente que se dejó guiar, gente que escuchó la voz de Dios en medio de las dificultades. Señor, yo quiero que al empezar este año, las decisiones que tomen me lleven a encontrarme cara a cara con el Salvador. Sea cual fuera la decisión que tome, quiero encontrarme con el Salvador. Y mientras tenés tus ojos cerrados, quiero que pienses por un momento que acaba de comenzar el año calendario y seguramente habrá momentos en los que vas a estar como estos hombres, en el medio del desierto. Seguramente pasarás por momentos de paisajes hermosos, de temperaturas agradables, pero el desierto era una etapa inevitable que ellos tenían que atravesar. Los precipicios eran inevitables. Yo no sé lo que Dios tiene por delante en este 2020, pero te puedo asegurar que esa estrella que Dios puso para guiar a esos hombres hasta llegar a conocer a Dios sigue siendo tan vigente hasta el día de hoy. El mayor interesado en que puedas postrarte a los pies de su Hijo amado sigue siendo el Padre. El Padre guió a sus hombres al encuentro con Jesucristo. Y en esta noche Él una vez más te dice: vengan a mí todos los que están necesitados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. La obra redentora de Cristo sigue siendo efectiva. El cetro de justicia de Él sigue reinando con poder. La obra de Cristo sigue avanzando. Ustedes y yo tenemos la oportunidad de arrodillarnos ante Él, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y decirle: Señor, yo quiero que en este año guíes mis pasos, guíes mi camino, guíes las decisiones que vaya a tomar. No quiero andar por el desierto totalmente desorientado, aún en medio de los momentos difíciles. Yo quiero saber de que hay un Dios que me guía y voy a dejarme guiar. Yo quiero que el Espíritu Santo en esta hora tenga la libertad de trabajar en tu mente, en tu corazón, y que Él te muestre, aunque las decisiones que vas a tomar, Dios es el mayor interesado en que te vaya bien. Este año será un año de crecimiento, de búsqueda, de intimidad, de extensión. Pero seguramente en el año tendremos victorias y tendremos luchas, tendremos fracasos. Sabe Dios si pasaremos momentos de dolor. Sabe Dios lo que va a pasar. Pero si hay una garantía que tenemos, es que ese Dios que se hizo hombre y caminó entre nosotros dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y pase lo que pase, tenemos el regalo de Dios de saber que Él está con nosotros. Ahí con tu cabeza inclinada, decirle: gracias, Señor. Gracias porque tu nacimiento no fue en vano. Fue el principio de todo lo que vendría. Y aquí estamos. Y lo maravilloso de esa historia de Jesucristo es que el apóstol Pablo escribe: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús ya no es el niño del pesebre ni de la casa, sino que ese hombre, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego.
Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, gracias porque no solamente que un día viniste a este mundo por cada uno de nosotros, sino que viniste e hiciste el mayor de los sacrificios, que es dar la vida por cada uno de nosotros. Y si hoy estamos aquí parados, es porque un día abriste tus dos brazos y derramaste tu sangre y permitiste que tu cuerpo fuera molido por nuestros pecados. Y en esta noche queremos celebrar la muerte y la resurrección de Cristo en esta figura de los panes y el vino. Yo quiero invitar a los líderes del equipo ministerial que por favor puedan acercarse. Y vamos a compartir la cena del Señor. Pero como hicimos recién, antes de hacerlo, asegúrate de que no quede nadie sin participar al lado tuyo, que nadie se quede solo. La Biblia dice que los discípulos no solamente que crecían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones, sino que ellos tenían como esencia estar juntos disfrutando de la cena. Así que te invito a que puedas hacerlo. Acércate ahí con reverencia. Aquí está Maritea adelante para las personas que tienen nada.